Tengan un buen día o una buena noche. Muy bien. En esta ocasión quiero hablar sobre los resultados de la pandemia, del famoso coronavirus y de cómo el gobierno ha tratado de aplicar una estrategia que podría decir que fue errada, mal aplicado por diferentes circunstancias. Por ejemplo, en las bonificaciones o en los subsidios de 700 soles, una mala organización, aparte que unos 700 no es algo para una familia, creo que máximo te dará, pues máximo te alcanzará 5 días o una semana quizás. No lo sé, peor en Lima, ¿no? Yo sé cómo son los gastos en Lima, cómo es la situación en Lima, y creo que 700 soles no alcanzaría para nada. Pero muy bien, y eso, tan mal programado estuvo eso que hay muchos que no lo han recibido. Y aparte que, claro, no alcanzaba. Aparte que estos se aprovecharon más creo que los trabajadores ediles. Así es que yo no puedo decir que fue una buena distribución de este señor, porque al final de cuentas el señor Vizcarra simplemente, como de costumbre, siempre se hace de la vista gorda y decir o dejar que estos señores hagan lo que se les dé la gana, pues así como los de la Confiep, como de las grandes empresas, así como tampoco no se habla nada de Petroperú, por ejemplo. Los combustibles bajaron a nivel internacional, pero acá en el Perú no se hizo nada, ni siquiera para poder subsidiar algunos, el transporte, aunque sea de comestibles, pues, ¿no? Eh, para que los comestibles lleguen un poco más barato por esta emergencia. No se hizo nada, todo el mundo se aprovechó y claro, una mala costumbre también de todos los peruanos que tenemos ya creo que en nuestra sangre esos impulsos, esos ímpetus de corrupción, creo. Muy bien. A ver, vamos a ver en esta ocasión. Antes de eso, este señor Vizcarra, pues lo quisieron vacar de la presidencia, lo quisieron sacar de la presidencia mediante el voto de confianza y estas cosas, ¿no? Eh, Creo que no era conveniente, sí, pero tampoco digo que es un buen presidente, este señor. Eh, el problemita es en plena crisis, en una crisis gubernamental que nos encontramos y encima en la crisis pandémica en que nos encontramos, no era conveniente pues sacarlo a este señor, sino que esto fue, y voy a hablar de estos señores pues acá, como este señor de acá que es Mulder, ¿no? El señor Mulder, estas señoras, una tira de hipócritas, todos estos señores, pues, ¿no? Todos estos señores, a lo menos este señor, pues Mulder, creo que voy a tener que hacerle un video especialmente a este señor, porque este señor sí ya se pasó ¿no? De conchudo, de sinvergüenza. Vean lo que dice acá, inclusive, dice, si solo en Congreso, cuando le iban a disolver a este señor, a todo el Congreso, mejor dicho, ¿no? Vamos a levantarnos con las armas, dice. Miren, esta escoria, este señor es pura escoria, y todo ese congreso fue pura escoria. Pero esto no me quiere decir que justifica al presidente Vizcarra. Más bien demoró mucho para disolver ese congreso. Muy bien, y como ya he dicho siempre, el señor toda su vida se ha comportado cobardemente, y es simplemente un cobarde para mí. Ha tenido muchas soluciones como presidente, sino que requería de cierta valentía y de cierta sinceridad hacia su pueblo. Que no lo ha hecho, simplemente se ha hecho el idiota. Y como ya también dije, ¿no? Es un idiota y un cobarde, pues. Eso es lo que es Vizcarra. Así de simple. Y no lo digo yo nada más. O sea, acá en el Perú, quizás gente no se atreve a decirle eso a este señor. Pero primero, estos señores este sí ya es el colmo, pues, ¿no? Acá llegamos a esta tira de sinvergüenzas e hipócritas que vemos acá, como por ejemplo a Luz Salgado, a este tal Tubino, creo. Eh, a varios de estos, ¿no? Acá esta señora también, que ya ni me recuerdo el nombre ya de esta señora, ¿no? Acá está Becerril,
toda una tira de sinvergüenzas y que estos señores para mí que no tienen ningún tipo de, ¿cómo podríamos decir?, de opinión moral, una opinión gubernamental, ¿no? Estos están peores. Si Vizcarra está mal, digo, estos son pura escoria ya. Simplemente no sirven para nada. Estas escorias no sirven para nada. Especialmente este señor, que ya le haré un video y que veo que para opinando supuestamente sobre eso. Simplemente es un oportunista que ha querido aprovechar esa vacancia y son los que más han comenzado a pitear con esa vacancia y son que prácticamente los que más terminan malogrando quizás una buena intención o algo por el estilo, alguna buena decisión dentro del gobierno. Yo tampoco justifico al señor Vizcarra. No lo justifico porque para mí es un pésimo presidente. Sí, pero para vacarlo en estas circunstancias en que nos encontramos, no es necesario. Lamentablemente, no me gusta su gobierno, pero lamentablemente tendrá que acabar pues este señor. Al menos su, su tiempo de gobierno, ¿no? Es lo único que nos queda porque no hay ningún otro reemplazo. No veo otro buen reemplazo. No hay. Por el momento no hay. No lo veo. Pero como ya dije, las aplicaciones gubernamentales que ha hecho este señor, cero. Solamente han sido tendencias que tiraban más a la cobardía y a la idiotez. Muy bien, pero como ya les dije, estas escorias están peores. Es una tira de oportunistas nada más. Muy bien, y a esta escoria, ¿no? Mulder, voy a tener que dedicarle, y como digo, voy a tener que dedicarle un video, pues especialmente a esta escoria llamado Mulder. Muy bien, continuemos. Por ejemplo, acá vemos un video en que se da una crítica a este señor. Pero antes de eso, acá ya hemos dicho, nosotros como pueblo dependía, ¿no?, del pueblo, de las decisiones del pueblo frente a esta enfermedad. Este señor pues, prácticamente nos ha tirado casi 6 meses de cuarentena y no sé, mal aplicado. Para mí que es suficiente eran 2 meses para aprender verdaderamente, para saber verdaderamente y para no tirarnos nuestra economía abajo. Creo que somos el único país que se ha tirado más meses en cuarentena, ¿no? Y estamos en un desastre total, en un desastre económico total que afecta a los más pobres, pero yo ya vi que este señor ni siquiera apuesta por los más pobres. Ha hecho préstamos inclusive para grandes empresas. ¿Por qué? Porque siempre él ha pertenecido a esas empresas, pues él siempre ha pertenecido así de lo que es la Confipel, él siempre ha tenido sus empresas. Más le ha preocupado eso. Con el reparto, por ejemplo, de los 750, yo sinceramente les voy a contar porque prácticamente hasta discriminaciones con respecto a las personas que no tenemos familia. Quizás yo no tengo familia, pero soy un trabajador independiente. Y para este tipo de personas jamás nos dio, ya, y encima todavía nos decía, quédense en casa. ¿Qué cree este señor? O sea, eh, me pide responsabilidad de no salirles a la calle. Si no salgo me muero de hambre, pues. Tengo que salir a trabajar, a producir algo, porque a mí nadie me va a dar. Y este señor simplemente, ¿no? Con otras personas así, con esos tremendos corruptos que sí les convenía, porque tremendos empresarios han vivido como toda su vida cobardes, así como este señor. A ellos les conviene vivir bien encerraditos en su casa porque tienen las posibilidades económicas para estar adentro. Es por eso que yo decía y criticaba a este señor, pues Vizcarra. Él exige responsabilidad, quedarte en tu casa o algo por quedarte en tu casa, pero ¿cómo te vas a quedar en tu casa si no tienes una mensualidad? Quizás les puede convenir pues a trabajadores del Estado, pero mucha gente acá en el Perú vivía de su trabajo independiente. ¿Cómo vas a exigir? ¿Qué tipo de subsidio diste tú? ¿Dónde está tu responsabilidad como gobierno frente a esos ciudadanos que teníamos un trabajo, ¿no?, independiente? Ahí creo que nunca has tenido verdadera decisión o verdadero,
verdadero decisión así de valentía y de hablar con verdades frente a estos señores de la CONFIEP, que no quieren perder ni un centavo, ni siquiera se han dedicado a dar un cierto tipo de, o tener un carácter de tipo filantrópico frente a los peruanos, ya que ellos se encuentran haciendo empresa en este país. El caso, por ejemplo, de Petroperú. Los combustibles bajaron a nivel internacional, pero ¿acaso Petroperú ha bajado su precio siquiera un mínimo? ¿O ha colaborado con respecto a, a- con respecto hacia esta pandemia a colaborar con algo en este país? No, estos señores jamás van a bajar pues el precio. Ellos mantienen su nivel remunerativo, como dicen estos grandes empresarios, estos grandes funcionarios, ¿no? Jamás Petroperú, si se han dado cuenta, jamás ha bajado sus precios porque si no bajarían los niveles remunerativos de estas personas. Y eso nadie lo va a hablar, nadie lo dice y nadie lo dirá. Y especialmente este cobarde, pues Vizcarra jamás lo va a decir, pues. Porque es un cobarde, como ya les dije. Es un cobarde que les teme y aparte él pertenece a ese tipo de sociedad, ¿no? De sociedad alta. Así es de simple. Y como yo digo, él exigía responsabilidad. Y su responsabilidad es de él, ¿dónde estaba? ¿Cómo yo puedo exigir responsabilidad si yo, como gobierno, tampoco estoy cumpliendo con mis responsabilidades con respecto a esa ayuda con los trabajadores independientes? ¿Cuánta gente me va a decir a mí que no ha trabajado afuera, en la calle, desde un principio prácticamente, que ha tenido que salir obligatoriamente, arriesgando, como dicen, su vida, ¿no? Y que no les ha pasado hasta el día de hoy, como dicen algunos, pues, ¿no? No les ha logrado a pasar o a darles la enfermedad. Y son los que más han estado ahí. Y es como yo digo, pues si tú, acá en el Perú, por ejemplo, se hablaba, ¿no? De que prácticamente esta pandemia que tenemos que enfrentarlo. ¿De qué forma? Como una guerra. Estamos en guerra. Hubo una declaración inclusive de guerra. ¿Y cómo se lucha una guerra? Pues acá en el Perú, a ver, nos hemos olvidado. Caballeros, va a haber muertos y heridos. Ahora, lamentablemente en este país, pues acá supuestamente los más irresponsables iban a morir, dice supuestamente. Y creo que los más irresponsables son los que más han logrado sobrevivir. Los supuestos irresponsables, ¿no? Porque no quiere decir que han sido irresponsables netamente, sino que tenían que salir a vender, tenían que salir a seguir trabajando. Esos, ellos han seguido y han continuado. Y vean, pues, yo se los apuesto que a muchos de ellos no les ha dado. Y es como decir, pues, esta guerra hay que salir con esa idea. Si vamos a enfrentar una guerra, esa es la realidad de una guerra. Tenemos que aplicar prácticamente la filosofía del samurái. El samurái que te decía, el samurái, y eso estamos ya para aplicarlo ahora porque ya no estamos para seguir perjudicándonos económicamente y que al final de cuentas más los que le están sacando provecho son las grandes empresas, las grandes clínicas, las grandes farmacias, por el miedo difundido. Seguimos cayendo en la misma trampa que Pizarro nos hizo en aquella época o que le hizo a Atahualpa. El peruano siempre se ha manejado por sus mitos de temor. Y por esos mitos de temor siempre nos han dominado y siempre nos han difundido el miedo, el temor y la desesperación del peruano, la confusión, el caos, que salen despavoridos y no saben cómo reaccionar frente a una guerra o frente a un enfrentamiento, una enfermedad que dicen que es invisible, que para mí ya dejó de ser, es pura palabrería de difusión de temor. Acá no sé por qué algunos todavía lo hacen, como este doctor
que acá, ¿no? Lo tenemos, este que tal Ciro Maguiña que sigue, ¿no? Sigue transmitiendo diciendo de que, alertando, dice de que sigue la cuarentena. No sé por qué insiste este señor en seguir con cuarentenas, no sé cuáles serán sus intereses, porque eso ya no es la alternativa. Ya creo que nos hemos tirado más de 6 meses, ya debemos de aprender. Yo sé que hay mucha gente peruana que vive con irresponsabilidades y todo. Yo sé que hay mucha gente que sí, o sea, no es consciente de lo que es responsabilidad. Pero, ¿y qué con la responsabilidad del gobierno, del Estado, frente, por ejemplo, a estas empresas grandes, a estos grandes negocios, frente a las clínicas, frente a las farmacias, que encima de estar muriendo, estos señores nos han dado, como dicen, la última estocada con sus grandes precios? Y no me digan que no, eso no es mentira, más bien es como decir, nos han agarrado a patadas en el suelo y encima nos han tirado el último toque, el último patadón mortal. Y estos señores encima, este señor pues les consigue un préstamo. ¿Y qué pasó con este préstamo? Es como en los años de Alan García, pues y el dólar MUC. Es como yo digo, ¿no? El mismo resultado del dólar MUC. ¿Qué pasó con este señor? Les hizo un préstamo y ahora la mayoría de estas empresas creo que se han declarado en quiebra, en quiebra financiera, y ahora ¿quién va a pagar ese dinero que les prestó este señor? El pueblo, los más pobres, los que más hemos sufrido, los que más hemos salido, los comerciantes inclusive que salen a la calle, que inclusive municipales les terminan ah, apaleándolos, terminan botándolos, terminan haciendo mil abusos de estas personas, llevándose sus cosas prácticamente como si fuera hasta de forma tan violenta que más parece que les estuvieran robando sus cosas. Y ellos son a veces a los que más se les cobra todo tipo de impuestos, se les aplica. Y esos son los que más van a sufrir las consecuencias, porque a todos los peruanos nos van a aplicar esto. Impuestos, eso todavía se nos viene recién. Ahorita se nos viene lo bueno, como es. ¿Por qué? Por las actitudes y actitudes cobardes de este señor, ¿no? Y aparte, hipócritas de su parte. Que no sé, muchos ahí, yo que he estado en el Face me hablan de que es el mejor presidente, no sé. No sé, ese es el peruano, pues. No me importa. Opinen lo que quieran. Pero yo, revisando y haciendo un análisis de este señor, pues como ya les dije, esta es una nada más. Prestar, por ejemplo, a estas empresas ese dinero que ahora estas grandes empresas que se la sabe, ¿no? Lo que ya sabemos como antecedente, lo que pasó con el dólar MUC y Alan García, cuando comenzó a bajar ese precio de esos dólar MUCs para dárselos a los grandes empresarios acá en el Perú con un sobreprecio, o sea, con un precio desvalorado, un precio bajo para apoyo de todas estas empresas. Este señor Alan García no lo hizo porque verdaderamente quería colaborar con estas empresas, o sea, y sacar a flote, o sea, la empresa privada peruana, ¿no? No lo hizo con esa intención. Si vemos bien la historia de este señor, ¿qué es lo que hizo? Es porque ya recibía, ¿no? Cierto porcentaje, ciertos beneficios de este señor, y aparte que beneficiaba a estos grandes empresarios, estos empresarios esto lo invertirían fuera del Perú, ya que tenían un dinero, ¿no? Prácticamente súper bajado de precio. Pero estos señores que hicieron, y todo lo invirtieron fuera. Y que no lo sabía Alan García. Sí lo sabía. Y esa historia también lo contaremos ahí. Existiendo este antecedente, ¿ustedes creen que Vizcarra no sabía también ese resultado? Que podía darse ese gran resultado si él les prestaba a estas empresas. Esto más bien a mí me parece de una forma intencional. O sea, estamos, mejor dicho, con un señor, pues, que es una inocente paloma, un inocente
que no se dio cuenta verdaderamente que iban a hacer estas empresas con el préstamo que les iba a dar. No me digan que este señor, pues, es verdaderamente una persona inocente, o sea, mejor dicho, hemos elegido a un presidente que es tan inocente, tan sano de corazón que pensó que estos señores iban a verdaderamente invertir acá y tratar de salir a flote con ese préstamo. Por favor, no me digan, pues, que este señor no lo sabía. Que no se me haga el idiota, por eso le digo. Por eso les digo que es un idiota. Que no se me haga el idiota. Que no se me haga tampoco, ¿no? El que, el que no, no lo sabía. El que ignoraba esa situación. Teniendo sus antecedentes, presidente. Usted es presidente. Creo que no hemos elegido a un mongo. Hemos elegido a alguien que sí lo sabía. Que sí puede darse cuenta de todas esas situaciones. Sino que, como digo, usted es prácticamente socio con todos esos tipos de empresarios. Usted siempre va a tirar para ellos porque usted también siente ser parte de ellos. Y siempre lo ha sido, creo. Así que no me digan más de que usted es un buen presidente porque yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir lo mismo. Muy bien. Ahora, la difusión del miedo. No sé por qué este señor sigue difundiendo el miedo. Si vamos a salir ahora, yo simplemente les digo, vamos a seguir con esto. La ley del samurái. ¿Qué te dice la ley del samurái? O mejor dicho, la filosofía del samurái, en este caso. ¿Qué es lo que nos queda? Salir a nosotros a luchar, salir afuera, ya dejar de temer, ya han pasado varios, ya conocemos bastante de cómo se comporta esta enfermedad y de cómo la pregunta ya no es de cómo nos protegemos de la enfermedad y esto, sino cómo le damos la cara y cómo verdaderamente tenemos que enfrentarlo a esta enfermedad, ya conociéndolo ahora. Porque el contagio es inminente para cualquiera. Una mascarilla no te va a proteger un 100%. Y eso pregúntenselo a cualquier especialista, lo que sea. Si no, la mejor forma de enfrentarlo es estando sanos, estando bien alimentados. Y es más, nosotros acá en el Perú, como ya dije yo desde hace tiempo, desde un principio, tenemos recursos o, o recursos naturales propios del Perú, primitivos quizás, pero que dan buenos resultados y que a veces por una falta de fe no le damos confianza a eso y más nos vamos a lo que es la medicina química. Yo sé que todos no tenemos una misma fisiología, pero hay muchos en los que los productos naturales lo asimilan mejor que los químicos. Acá en el Perú sí hay ese tipo de personas y que se puede decir que en muchos casos ahí está la cura o en cierta forma la panacea para algunas personas que asimilan esa naturalidad y lo que no dicen estos médicos y ni siquiera se dedican verdaderamente a revisar eso. Pero así somos pues acá en el Perú, porque estos señores, para mí que son, ¿tú crees que estos médicos pues en su mayoría están pensando verdaderamente en el bienestar social? Ellos están pensando más en su bienestar de sus bolsillos. Discúlpenme, pero tengo que criticar a los médicos en su mayoría, no digo todos, simplemente se han vuelto en mercaderes, ¿no? De la medicina, de los tratamientos, porque al final de cuentas, ¿tú crees que les interesa, les importa tu vida? No les importa, simplemente les importa si les pagas o no. Punto. Se han vuelto unos nuevos matasanos, ¿no? Y eso lo digo por experiencia. He visto a los médicos. Está bien que se desempeñen que sean profesionales en su práctica y esto, pero veo que más es su ambición que su profesionalismo. Muy bien, continuamos.
La ley del samurái. ¿Qué te dice? La ley del samurái te dice, si yo salgo a enfrentar una batalla o un combate, simplemente mi pensamiento está en que yo ya estoy prácticamente muerto. O sea, mejor dicho, voy con la idea de que prácticamente la muerte ya, o sea, estoy propenso a morir. Mejor dicho, yo salgo simplemente a luchar, a concentrarme en mi lucha, porque ya no me preocupo de que si voy a morir o no, porque yo ya salgo con esa idea de que ya estoy muerto. No sé si entienden esto. Ya, yo ya estoy con esa idea de que cualquier batalla tú no eres un ser viviente, sino ya estás, mejor dicho, no ves la parte optimista, ¿no? Sino ves simplemente tu parte del cual tienes temor y del cual tienes que deshacerte. ¿Y cómo te puedes deshacer? Aceptando la muerte, dándole la cara a la muerte, como dice, y solamente concentrarte en tu lucha. Y quizás ese es el secreto contrario. Esta es una filosofía muy grande que es el secreto contrario, que al final es el que más te ayuda a vivir, por si acaso. Entonces el samurái salía a combatir con esa idea. Entonces él salía a combatir ya sin el temor de la muerte, sino simplemente en concentrarse en su lucha, en su pelea y en su capacidad intelectual, pues, frente a esta pelea sin el temor, porque ya ese temor ya lo vio en ese momento, ya lo, ya prácticamente él lo aceptó. Así es que su concentración más estaba en su lucha que en su temor, así de simple. Esta es la aplicación del samurái, que más tiene que ver con la filosofía de dos grandes filósofos en este caso, ¿no? Uno es Arthur Schopenhauer, sobre lo que es el que hablaba sobre el pesimismo filosófico de la voluntad, del mundo como voluntad. Y el otro que le daba la contra, en cierta forma, que es Friedrich Nietzsche, que nos decía sobre la voluntad de poder, que nos hablaba sobre la voluntad de poder. Estas dos filosofías son muy grandes y que acá yo sé que muchos no lo pueden entender, pero lo voy a tratar de explicar de la forma más fácil con esta realidad peruana que estamos pasando. Schopenhauer, por ejemplo, en su voluntad, el mundo como voluntad, él hablaba sobre el pesimismo del mundo. La voluntad era como decir esto, lo que les dije del samurái, que tienes que aceptar a la muerte. Entonces esa es la condena del hombre. Es como decir que Schopenhauer decía pues, que el hombre simplemente va a vivir y las voluntades de los hombres van a estar en constante conflicto porque todos o entramos en una competencia constante, donde habrá frustraciones y siempre estaremos parametrados o limitados por nuestros ímpetus de miedo, como decir, nuestros impulsos de temor que nos hacen actuar cobardemente, que nos hacen actuar de una forma desesperada. Y eso es, ¿no?, lo que te decía Schopenhauer, de que todos prácticamente le tememos a la muerte y ese va a ser nuestro destino y vivimos sin dar una respuesta porque sí, ese es nuestro cruel, como dicen, destino y del cual nosotros buscamos o tratamos desesperadamente de escapar, de huir cobardemente de eso. Es por eso que se nos viene la cobardía, el temor, que no nos deja vivir tranquilos. Somos, mejor dicho, almas condenadas. Somos almas que no podemos, o somos seres que no podemos deshacernos de esa gran realidad, de ese gran destino que nos, que nos llegará, ¿no? Entonces, esto era más o menos, o sea, la filosofía
de Schopenhauer, de Arthur Schopenhauer, más o menos sobre lo que trataba su pesimismo filosófico con respecto a la voluntad, ¿no? A la voluntad ¿no? En este mundo, o sea, el mundo como voluntad. Ya, entonces eso, mejor dicho, el hombre no podía escapar, es como hablar, es como decir de que el hombre está condenado a esa cruel, a esa, a ese cruel destino, a ese destino que sí llegará y que el hombre para que se deshaga, es algo que no se puede deshacer del hombre porque es su naturalidad. Entonces, eh, eso es lo que te hablaba, ¿no? Pues, pero quien le da la contra en este caso es Friedrich Nietzsche, y Friedrich Nietzsche habla sobre la voluntad de poder. Y él dice, está bien, es bueno aceptarlo a Schopenhauer en lo que él dice. Es como les digo del samurái. Si tú vas a ir a salir a luchar, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Deshacerte de ese temor. Schopenhauer, por ejemplo, que decía, hay una fórmula para tratar de siquiera de deshacernos y aceptar de una forma tranquila esa situación. Por ejemplo, te decía mediante la meditación o en este caso, ¿no? Mediante el, este, la práctica del ascetismo. Esa es la práctica del ascetismo, de tratar de llegar a la máxima tranquilidad, que en este caso sería la ataraxia, ¿no? Que él hablaba. El ascetismo es esa práctica que te ayuda, como dicen, a esa práctica de meditación, de la meditación mental para llegar a un vacío total y conseguir esa tranquilidad del alma y no estar en ese problema en esa constante de preocupaciones o más que preocupaciones, de querer superar, de querer este, dejar de temer a nuestro cruel destino de la muerte y de las frustraciones que uno puede tener. Muy bien. Entonces él decía que esa era ¿no? la forma de salir de ese problema, pero aceptando ese cruel destino que tenemos todos los seres humanos. Entonces, Friedrich Nietzsche dice lo contrario, está bien, eso es bueno, no aceptarlo, pero él dice que el hombre no está, o sea, la voluntad de poder nos dice que es lo que acá nos interesa es la vitalidad, el hombre, que acá nosotros no interesa si las cosas buenas o malas nos condenan, ¿no? Como decía Schopenhauer, que nosotros somos almas condenadas por nuestras acciones buenas y malas, no más que todo por el temor de estar haciendo malas cosas inclusive y que solamente tenemos una oportunidad en la vida, algo así, o sea que la muerte al final nos define y nos condena y tenemos una muerte que que no es regocijante y ese es el temor de todo ser humano, ¿no? Entonces, lo que dice Nietzsche es algo muy grande, ¿no? Y acá en la palabra del samurái, tú peleas, tu ascetismo, ¿cuál es? Concéntrate en tu pelea. Primero es aceptar la muerte, que es la filosofía de Schopenhauer. Aceptar esa muerte, que está bien, como te decía Nietzsche, eso está bien, ¿no? Pero hay algo mucho más que supera eso, que es la vitalidad, que es la voluntad de poder. Y entonces, ¿qué pasa acá? Schopenhauer decía que eso hay un medio de cómo tranquilizar tu alma y dejar de temer, que era mediante el ascetismo. Ya el ascetismo practica el samurái, que es en su concentración de lucha nada más, y pierde el temor, porque ya él supuestamente ya aceptó la muerte, esa naturalidad. Y al luchar frente a su enemigo, ¿qué es lo que viene con
la mejor lucha que él da su máxima capacidad, aplica su máxima capacidad y aplica su máxima, o sea, su máxima capacidad intelectual, aplica en su lucha y la máxima concentración para hacerlo, pues, entonces, y al estar enfrentando, creo que a un enemigo, como dicen, de respeto, pues, ¿no? Pero él da su máxima capacidad, no solamente intelectual, física y todo lo demás, y la pérdida de ese temor. Esto es como explicar verdaderamente, ese es el verdadero ímpetu de vida, de vitalidad, demostrar esa vitalidad. Y esa es la muestra de la vitalidad, esa es la gran voluntad de poder. Esto es lo que te decía Nietzsche. Si esa es una parte, si quieren entender sobre lo que te decía, pues, Friedrich Nietzsche con respecto a la voluntad de poder. Dos filosofías casi contrarias metidos en una sola filosofía, que era la filosofía del samurái. Y creo que esta aplicación ya se debe dar acá. No nos queda otra. Acá en el Perú se debe dar esta aplicación y ya dejar de estar dejándonos llevar por su, por las palabrerías de miedo de este señor, que al final de cuentas solamente está favoreciendo a quienes, a los más corruptos, a los que más se aprovechan, de los más pobres, a quienes no quieren ni siquiera ahora, que están viviendo encerraditos en sus casas cobardemente, ¿no? Y recibiendo un dinero del Estado y por los cuales ya no hay una producción. Y que simplemente este señor teme a que le echen la culpa, diciendo que por su culpa, estos señores ahora que han vuelto a sus trabajos han muerto por una enfermedad. No, ese tipo de pensamiento pues solamente este señor lo puede tener, este señor Vizcarra. No sé, o sea, pero a mí me pareciera que fuera eso, ¿no? Acá no estamos para eso, la economía ahora tiene que, y la economía tiene que ya salir adelante, los trabajos ya con las precauciones del caso, que se den. Una mascarilla ya dije que no te protege a un 100%. Prácticamente nosotros estamos condenados a estar, a quizás contagiarnos, sino que hay que ver las posibilidades de cómo recuperarnos de esa enfermedad, de cómo nosotros podemos, estamos, estamos en una buena propuesta de cómo colaborar con esa persona, de cómo poder ayudarlo, y para eso es bien importante que haya solvencia económica. Usted exige, como ya dije, pues responsabilidad, pero ¿qué responsabilidad? Si usted como gobierno ahorita estamos viendo que más es provecho para los hospitales, ¿cómo diablos vamos a tener ese tipo de responsabilidad? Y a las personas que ya estamos así, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿quiénes han salido liberados? Los más corruptos son varios delincuentes que prácticamente estaban siendo condenados por algunas violaciones a los derechos y estas cosas. Esos son los que más han aprovechado. Ahorita están fuera estos señores, bajo este pretexto, mientras que los demás encerraditos cobardemente en su casa. Ahora voy a hablar de la fiscalía también, y que acá en el Perú es un desastre la fiscalía. Es un desastre total. Y con varias pruebas voy a hablar. Muy bien. Eh, Así es que ya saben, no nos queda otra. A las personas que verdaderamente sí pasamos por una situación de independencia laboral y esas cosas, ya no nos conviene seguir en esta situación. Y es más, por bien del país, ya no conviene. Esta situación que al final se ha demostrado que es todo un fracaso. Y cada persona debe asumirlo, como ya les dije, en cierta forma, como la ley de un samurái. No queda otra. Pero espero que lo hayan entendido. Y ahora vamos a ver, pues, a este señor Vizcarra que yo digo, o sea, que acá me dicen que es un buen presidente. Yo haciendo un análisis no lo veo así. Y acá creo que te lo dice una persona,
justamente en la última conferencia que hubo allá en México, pues. Dígame, hasta que inclusive creo que este mexicano que está afuera se da cuenta verdaderamente de lo que está haciendo este señor y, y de lo que está haciendo de una forma así, hasta se podría decir de forma astuta, ¿no? O sea, tratar de embaucarnos, como dicen todos los platos rotos, a los más pobres de los peruanos. A ver. Y si merece ese calificativo, lo dudo, se burla de los deudos ¿de qué murieron? ¿De susto? ¿De qué murieron? No tiene vergüenza. ¿Cómo se atreve a decir eso? En cualquier país medianamente democrático y legal, este funcionario habría sido destituido y enviado a la cárcel. A mí me preocupa que se vaya a la cárcel porque va a descomponer a la comunidad penitenciaria. Es un criminal peligroso. Malas mañas le va a llevar a enseñar a la gente que está presa. Dice aquí premisas para el financiamiento, que es autofinanciable. Pretenden en su segunda etapa cargarle a los usuarios a través de impuestos con unos vendepatrias y unos canallas. Se lo estoy diciendo aquí en su cara, no se lo estoy mandando a decir. Es una vergüenza lo que ha sido su comparecencia. Debería de designársele persona no grata. Ha venido a burlarse, ha venido a ofender, ha venido a mentir. Aquí están los datos, ya se dieron. Son unos saqueadores, son unos vividores del pueblo, son verdaderamente intolerables. Por eso le pedimos que pare ese negocio criminal, suicida, ecocida de la... Muy bien, Este... muy bien. Ustedes pueden ver acá, veo que no se da por completo el video, en algunas partes cortan, no sé, me parece que este video debería de darse completamente. Pero a lo que se refiere, pues acá este señor, este mexicano, que le hace esta gran crítica, pues acá a Vizcarra, es para los que son seguidores de Vizcarra, lamentablemente este señor le está diciendo la verdad. Y se lo está diciendo una persona que está fuera del Perú. Porque este señor al menos ha tenido el afán de revisar esos papeles, esas propuestas que el señor Vizcarra ha tenido con respecto a cargar impuestos a los más pobres, como ya les dije. ¿Cómo lo hizo? Que él es inocente, que no se dio cuenta que cómo da a las empresas, de cómo apoya a las empresas y a los más pobres, nada que ver. No le importa. Los más pobres no le importan a este señor. Sé que acá mucha gente y muchos oportunistas, sí, pero viendo la verdadera realidad, a este señor no le importan los más pobres. A lo que le importa son sus grandes socios, amigos y hasta familiares. Se parece a Toledo en ese aspecto. Es como decir, la filosofía de Toledo era, así como gobiernas, así como haces, ¿no? Una buena gestión estructurada en el gobierno económicamente, tú tienes que sacar tu gran tajadita para tus grandes familiares y amigos convenientes, pero de manera, como dicen astutamente acá en el Perú, tienes que ser, haz las cosas, si vas a llevarte cosas o vas a robar, hazlo bien, roba bien. ¿Que Toledo no lo aplicaba eso? Sí lo aplicaba. Toledo también ha sido el creador de eso y creo que Vizcarra me parece que en cierta forma también tiene cierta escuela de Toledo. Y que no se me haga pues la inocente paloma. A mí nunca se me va a hacer la gran inocente paloma. Así que como ya sabemos ahora, la mayoría de los trabajadores independientes sabemos verdaderamente qué es lo que hemos enfrentado y qué es lo que seguimos todavía enfrentando, pero aún seguimos ahí de pie, en lucha, seguimos luchando y estamos dispuestos todavía porque no nos queda otra. Peor es que lleguemos a morir de hambre.
Así es que continuamos y hay que ver los cuidados. Ya son 6 meses de paralización y ahorita se está viendo por los resultados desastrosos que ha dejado este mal planteamiento, esta mala estrategia por parte de este señor, que al final de cuentas él pidió responsabilidad para la gente, creo que quizás más pobre, que no podía tener, que no podía quedarse en su casa, que a él inclusive no ni siquiera le ha importado, solamente le han importado a estos grandes empresarios. A ellos sí les ha dado un préstamo, a ellos sí, sabiendo que inclusive algunos de estos se lo iban a, como dicen, se iban a tirar este dinero, pues, prácticamente haciéndose pasar por una quiebra. Y no solamente están esos los casos, no se habla nada de Petro Perú, nunca ha chocado con las clínicas verdaderamente con respecto a sus cobros usureros, a los bancos ONPs. Ya no digo más, no digo más sobre esas cosas. ¿Por qué? Porque ya eso es para que ustedes mismos lo analicen y lo vean. De que este señor simplemente es un cobarde y prácticamente un idiota, aunque se haga el idiota. Es todo lo que quería, ¿no?, manifestarles en esta ocasión. Guste o les guste o no a muchas personas, esa es mi opinión. Y discúlpenme, pero esa es la gran verdad que yo he visto en esta persona. Y sobre lo que es el coronavirus, espero que sepamos enfrentarlo. Ya es momento de saber enfrentarlo. Ya no con la difusión del miedo, sino con la difusión de la valentía y, y con la vitalidad que nos corresponde. Solamente eso les puedo pedir y los cuidados que ya conocemos que se dan. Una mascarilla no te protege un 100% y esto está perjudicando a que te cobren más en cada transporte, te cobren más en cada, ¿no? La misma persona acá peruana creo que inclusive se aprovecha de sí mismo. Entre nosotros nos aprovechamos. Eso da cuenta de que el peruano también está mal, tenemos malos hábitos y de razón, pues tenemos nuestro gran ejemplo, tenemos ese mal hábito del aprovechamiento inhumano que hasta podríamos decir de este señor que ni cuenta se da de lo inhumano que es. Pero claro, a comparación de estas escorias, como este señor, esta escoria que ya no tiene ninguna participación moral para mí, no, estas escorias son las que ya buscan encima la oportunidad de querer sacarle un provecho. Creo que escucharlos ya estas escorias para mí ya no vale nada. No valen nada sus opiniones. Así es que estas escorias de acá ya no deben estar, estas escorias hipócritas, inclusive acá creo que los vemos en una procesión del Señor de los Milagros. Son tan hipócritas como el mismo anterior monseñor, creo que Cipriani, ¿no? Que ya he hablado muchas cosas de ese señor, de cómo maneja una sociedad de una forma tan hipócrita y tan cínica inclusive, y se aprovecha de se podría decir, basándose en la iglesia, de cómo ambicionar inclusive, se deja llevar por ambiciones materiales, más que por lo que él tendría, como decir, su ética, su promesa ética de responsabilidad, como decía, altruista. Ese señor Cipriani no vale nada. Es la otra escoria, así como estos señores. Escoria de la hipocresía. Así es que no vale nada. Así que estos señores que sí están buscando ahorita aprovecharse,
están peor. Simplemente digo eso. Muy bien, es creo que todo lo que quería comunicarles y estaré transmitiendo otro video con respecto a lo que son los españoles. Como ya les hablé en una ocasión ya anterior, que 180 españoles prácticamente llegaron a tomar prisionero a Atahualpa, estando vigilado por más de 30.000 soldados ya macerados en guerra y todo. ¿Por qué? Por el mito del temor, la difusión del temor. Y el peruano sigue aún con ese tipo de debilidad, de seguir creyendo en esos mitos y no saber pararse, no estar bien de pie en la realidad. Muy bien, eso es todo lo que les quise decir. Hasta una próxima. Hasta luego.